como una noche que no había dormido nada, como mátame. Así yo, Es una hueá física al final. no, sí, como puedo, mátame, es que no puedo más. Así como me acuerdo que José agarró la guagua, fue como, yo te voy a atajar, pero antes de irme va a llegar tu mamá y tú vas a dormir. Yo creo que el efecto físico que tiene la dinámica de la Es hueá muy cuático. me tenía. Con el segundo, como que me puse el parche en teleología y fue como, yo no voy a tomar ningún lácteo. ¿Cómo? ¿Con lácteos? Claro. Sí, nosotros de hecho no tomamos porque teníamos problemas los dos. No intolerancia lactosa como tal, pero problemas como con la proteína de vaca. Sí. Ahora empezó a ser tema. El tema. A mí me cambió la vida cuando dejé de tomar leche. ¿Sabes que mi mamá me decía que muchos de los síntomas que tenía mi hijo, el Benja, eran muy parecidos a los que le pasaban a mi hermano? En ese momento mi mamá no estaba como diagnosticado ni nada y me decía, solo lo pasé como rollo. Eso mismo. Exactamente, eso mismo. Con la nueva genética también. Sí, Se pues. muy bien la leche. Y porque me duele más el tema. Una leche con otros temas. Ya, vamos a partir. Estaría ok. Tuve que encontrar una pregunta. Hola a todos y todas. Vamos a partir con este panel que se llama Continuidad o Ruptura, Análisis y Proyecciones del Proyecto Socialista. Antes de partir me voy a presentar. Yo soy Paula Astudillo, soy secretaria general del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile, militante del Partido Socialista, y yo voy a cumplir la función de moderadora de este foro. Voy a hacer una pequeña introducción de qué es lo que se va a debatir aquí, ¿sí? Entonces, desde el primer gobierno de Sebastián Piñera, distintos sectores han debatido sobre el cambio del ciclo político y social asociado a la transición. No obstante, los resultados de este hito, que para muchos se expresaron políticamente en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, han sido cuestionados transversalmente. Considerando que el Partido Socialista fue uno de los conductores del proceso mencionado, cabe reflexionar respecto al proyecto histórico del socialismo chileno. Entonces, hoy nos hacemos la pregunta de si es que el Partido Socialista o el proyecto socialista es una fuerza efectivamente transformadora. ¿Cuáles deberían ser los elementos fundantes de un nuevo proyecto socialista para el periodo? ¿Y debe ser dicho proyecto una ruptura o una continuidad con el legado de los 5 gobiernos de centro-izquierda desde la vuelta a la democracia? Voy a presentarle a los panelistas. A mi derecha está Ernesto Águila, académico de la Universidad de Chile y perteneciente al Comité Central del Partido Socialista. A mi izquierda está Claudia Sarmento, abogada de la Universidad de Chile, trabajó en el Centro de Derechos Humanos de la universidad y fue jefa de reformas legales del Ministerio de la Mujer. Más a mi izquierda está Francisco Figueroa, secretario ejecutivo de la Dirección Nacional de Izquierda Autónoma, y más a mi derecha está Víctor Díaz, sociólogo y vicepresidente de la Fundación Alameda. Para explicarles un poco cuál va a ser la dinámica de este panel, cada expositor tiene 10 minutos para exponer, luego abriremos 10 minutos de preguntas entre los panelistas y luego 10 minutos de preguntas al público. Así que vamos a partir del público. También puede ser del público. Vamos a partir con Ernesto Águila y son 10 minutos. Muy buenas tardes, muchas gracias Paula. Bueno, en función del tiempo vamos a ir bien directamente a lo que quería compartir con ustedes. Esta pregunta sobre continuidad y ruptura es como vieja entre los socialistas, o por lo menos una expresión que siempre se usó. Y a propósito de viejas tradiciones, yo quería partir haciendo esa distinción que también siempre estuvo en la práctica socialista, que era distinguir entre el programa del partido o el proyecto socialista histórico, por un lado, y lo que podían ser programas o plataformas de gobierno, por otro lado. Hago esta distinción porque la primera afirmación que quiero hacer es que yo creo que en esto del 90 hasta ahora el Partido Socialista ha carecido de un proyecto histórico, ha carecido de un programa del partido, ha tenido obviamente participación en las formulaciones programáticas de la concertación, pero no ha tenido propiamente tal un proyecto histórico, un programa del partido, así entendido en esos términos.
Y yo creo que esa carencia, yo creo que ha tenido consecuencias, bueno, bastante negativas, porque cuando tú, por ejemplo, solo tienes proyecto histórico y no traduces eso en plataformas programáticas, claro, lo que tienes es probablemente un maximalismo en política o un voluntarismo político, porque solamente estás pensando, ¿no es cierto?, en un proyecto histórico, que siempre son de 10, 20, 30, o de ciclos históricos. Y por el contrario, si uno tiene solamente plataformas programáticas, carece de profundidad estratégica su accionar, y por lo tanto puede estar en los gobiernos, pero en realidad a veces hacer cosas que tienen que ver con tu ideario, a veces no hacerlas. Yo creo que lo que diferencia el accionar político transformador o revolucionario de un partido no tiene tanto que ver con la gradualidad, porque yo creo que la gradualidad finalmente depende de las correlaciones de fuerza y de los momentos históricos específicos. Tiene que ver básicamente si el cambio que tú estás generando va o no en una dirección estratégica. Y yo creo que ese pensamiento estratégico, esa dirección estratégica, es de lo cual yo creo que ha carecido el Partido Socialista por lo menos del año 90 hacia adelante. Podríamos dar razones, la afirmación quizás no es tan rotunda, se hicieron algunos esfuerzos, pero yo creo que en términos generales es algo que es así y que yo creo que también explica dos cosas. Bueno, uno, en parte el comportamiento del partido, errático en el mejor de los casos, o medio errático, pero también define la naturaleza de lo que tenemos que hacer hoy, 2018. Que estaba pensando que por lo que nos ocurrió el 2017. Yo creo que es inescapable para el Partido Socialista definir este proyecto histórico para la siguiente etapa. Creo que eso es lo más importante. Es bien difícil la tarea, pero creo que es lo que corresponde hacer. Y quiero hacer aquí un puente muy específico sobre lo que está viviendo hoy día el Partido Socialista. El Partido Socialista está viviendo una conferencia de programa y organización que termina en junio, y luego inmediatamente va a vivir un congreso partidario que termina en enero del 2019. Es decir, hay 8 meses. Y la pregunta que deben hacerse los socialistas es: ¿qué partido socialista, con qué proyecto vamos a estar a enero del 2019 o el 1 de marzo del 2019? Eso hoy está exclusivamente en las manos de los militantes socialistas, y no vamos a tener otra oportunidad para hacerlo. Que no sea, entonces es algo que no se juega así en cualquier momento o en el año siguiente, no, se juega en los próximos 8 meses. Y ahí conecto, bueno, con cosas que salieron en el primer panel, que yo creo que la unidad la construcción de una nueva fuerza de transformación en Chile pasa necesariamente por construir primero un acuerdo programático sustantivo. Un acuerdo programático en donde estén resueltas ciertas cosas. O sea, siempre cuando hay una alianza se podrá tener discrepancias, en fin, pero tiene que ser un tipo de acuerdo programático en que estén resueltos 4 o 5 cosas fundamentales. Y yo creo que para que el Partido Socialista pueda invitar a otros o ir a conversar con otros, al cabo de estos 8 meses, tiene que salir con total claridad ciertas definiciones básicas. ¿Y cuáles son, a mi juicio, esas definiciones? Las voy a enumerar porque aquí ya están mirando la hora. Yo creo que también un poco en el panel salieron, o sea, yo veo 4 o 5 giros en el PS programáticos claros. Uno es, se ha dicho, tiene que haber un giro hacia un proyecto o una identidad antineoliberal clara y precisa. Y yo creo que, no puedo detenerme en este punto, pero yo creo que esto no es una consigna, ser antineoliberal. Yo creo que por lo menos en 3 o 4 cosas eso tiene que expresarse. ¿En qué? Uno, en el concepto de Estado.
salir de la idea de un Estado neoliberal, subsidiario, un Estado inhibido en tareas productivas, hacia otra forma de Estado. Primer punto de lo que sería ser antineoliberal. Segundo, una nueva matriz productiva, del crecimiento neoliberal a un modelo de desarrollo integral, donde el desarrollo sea compatible con el mejoramiento de los salarios, por lo tanto con otros tipos de relaciones laborales, donde el crecimiento sea compatible con el medio ambiente, donde ese crecimiento y la apertura al exterior sea compatible con crear una nueva base industrial del país, etcétera. Y tercero, derechos sociales garantizados, derechos sociales universales garantizados. O sea, salir del neoliberalismo, quizás esta lista no es exhaustiva, pero es cambiar la forma de Estado, es una nueva matriz de desarrollo, es derechos sociales garantizados. Segundo, en estas definiciones estratégicas del partido, bueno, nosotros vivimos una situación inédita en todas las dictaduras del Cono Sur y del sur de Europa, que fue que esta derecha chilena tuvo la capacidad de constitucionalizar el modelo neoliberal. Y no solamente constitucionalizar el modelo neoliberal, sino generar una superestructura política que les permitía o les permitió salir de la dictadura, pero no llegar a la democracia plena, que fue la realidad de nuestra sui generis transición. Entonces, una nueva constitución política a través de un mecanismo de asamblea constituyente que yo creo que se justifica básicamente para evitar una redacción constitucional de tipo elitista, creo que es como el segundo gran giro que el partido debe dar, o sea, antineoliberalismo, nueva constitución política vía asamblea constituyente. Tercero, yo creo que el Partido Socialista tiene que asumir como parte de su identidad política por lo menos 4 luchas que yo creo que no se agotan en el eje socialismo-capitalismo, no se agota en la crítica al capitalismo, porque son anteriores ellas y porque no se resuelven de manera automática solamente en la definición de una crítica al capitalismo. Me refiero específicamente al tema de la sociedad patriarcal y el feminismo. Creo que el Partido Socialista tiene que integrar teóricamente ese tema, tiene que integrar el tema medioambiental. Tampoco estuvo en los fundadores del socialismo, que eran en general personas que miraban la sociedad más bien de un punto de vista de desarrollar las fuerzas productivas, nunca estuvo la posibilidad de que eso tenía un límite. Entonces eso es algo nuevo que tiene que ser integrado. Tercero, el tema de los pueblos indígenas, y cuarto, el tema de la diversidad sexual. Yo creo que hay 4 luchas ahí que no las resuelven solo la lucha, entre comillas, contra el capitalismo, son otro tipo de contradicciones. Y el último tema, creo que es el tema de repensar la democracia, de repensar la política. Creo que se dijeron cosas muy interesantes en el panel anterior, de reconectar la política socialista con la capacidad de indignación moral y con la capacidad de conectar con el dolor que está detrás de las políticas del neoliberalismo. Entonces, bueno, pienso que estamos en 8 meses claves, los 8 meses que estremecieron el mundo del Partido Socialista, no tanto, pero estamos en 8 meses claves, tenemos que hacer la pregunta, bueno, pero terminado ese proceso, ¿qué Partido Socialista saldrá? Es una pregunta concreta, precisa. Yo creo que tiene que tener a lo menos estas definiciones. Y también, y es mi última reflexión, yo creo que, bueno, el proyecto socialista la construcción del proyecto socialista no es un ejercicio de intelectuales, es un proceso político y social, o sea, se está escribiendo hoy día en las tomas, en las universidades, en encuentros como este, en fin, o sea, es un proceso político y social de gran envergadura que yo no creo que sea distinto a discutir la estrategia y las alianzas políticas y sociales. Yo creo que el proyecto es todo eso, o sea, son las ideas, pero es lo otro. Y yo creo que en el caso, bueno, nuestro, nosotros tenemos que volver a una reflexión sobre una izquierda plural, ¿no? Clodomiro Almeida siempre nos enseñaba eso, decía, en Chile desde siempre el desafío es, le llamaba la construcción, bueno, hablaba de vanguardia, ¿no? Yo creo que ese término podríamos dejarlo un poco al costado por ahora, pero hablaba de la izquierda plural, de que la izquierda tenía varias vertientes, pero que lo importante era mantener una pasión unitaria, no forzada. Yo creo que realmente la unidad
eso lo hemos conversado con, por ejemplo, con compañeros de la izquierda autónoma. La unidad tiene que darse sobre un proyecto y el Partido Socialista tiene que hacer tiene que dar ciertos pasos para favorecer ese proceso de unidad que yo creo que más o menos se contienen en algunos de los puntos que señalé. Y también una estrategia, o sea, la derecha es poderosísima en este país, es poderosísima en términos culturales, en fin. ¿Cómo la vamos a derrotar? No cómo vamos a ganar una elección, cómo la vamos a derrotar en términos históricos, en términos de hegemonía, en términos del poder en Chile. O sea, ganar elecciones está bien, pero aquí hay que ganar el poder. Y eso es una reflexión que implica también sobre estrategias. Y bueno, felicitarlos, porque yo creo que este tipo de eventos inician ese diálogo. No hay que ser ansioso, no hay que estar tan apurado, pero porque tiene que construirse sobre bases sólidas. O sea, ahora sí, Paula, la última idea. Yo creo que el drama, por ejemplo, de la nueva mayoría, que tenía una cierta vocación transformadora, es que habían temas en su interior no resueltos. Y yo creo que la alianza que tenemos que construir hacia adelante tiene que tener a lo menos estos temas resueltos y otros que quizás se me escapan. Y eso hace a un paso cualitativo de un tipo de alianza que veníamos desarrollando a una nueva tipo de alianza social y política para pelear con capacidad de éxito el poder en Chile a los sectores conservadores. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto, y su planteamiento sobre la construcción de un programa y un proyecto socialista basado en estos 4 o 5 giros que se podrá definir en estos 8 importantes meses del partido. Ahora Víctor Díaz, sociólogo y vicepresidente de la Fundación Alameda, va a exponer. Gracias. Bueno, primero que todo, como parte de los organizadores de este seminario, quería darle las gracias a todos ustedes por asistir. Ha habido mucho interés por este seminario desde que lo difundimos. Yo creo que eso también muestra algo, y muestra que, en definitiva, la gente que milita en nuestras distintas organizaciones de la izquierda está esperando este tipo de encuentros, ¿sabe? Que nos juntemos a debatir justamente sobre la idea. Ya lo dijeron los panelistas en los modelos anteriores, no sirve construir acuerdos programáticos si no tenemos claro lo que le vamos a proponer a Chile. Y el objetivo de este seminario ha sido justamente avanzar en esa construcción de ideas, que yo creo que son muchas más las que nos unen, por supuesto, que las que nos separan. Y decir también brevemente que uno de los objetivos de este seminario ha sido incorporar muchos panelistas jóvenes, que era algo que quería recalcar. No es casualidad, porque una de las cosas que le hace falta a los partidos tradicionales particularmente ha sido la renovación de sus liderazgos, y eso pasa por darle la oportunidad a esos nuevos liderazgos de expresarse en este tipo de instancias. Y hay muchos panelistas jóvenes que van a descubrir en el resto del seminario. Yéndome directamente al tema, yo creo que como contexto hay que decir algunas cosas. Ya se dijo igual en el panel inaugural, pero yo creo que estamos en una crisis bien compleja de la izquierda democrática, del socialismo democrático, no solo en Chile, sino que en general en el mundo occidental. Y es interesante ver cómo en otros países, sobre todo en América Latina, que estamos en una crisis bien profunda, pero también en Europa, están tratando de salir de este paso. Y una de las cosas comunes que uno podría encontrar, por ejemplo, no sé, en el caso inglés, en el caso del Portugal o en el caso español, es que todos han hecho una autocrítica bastante grande de cómo se venían haciendo las cosas el último tiempo. Y también han ido modernizando sus estructuras partidarias, a propósito de lo que decía el Neto. Yo creo que el caso del PSOE, por ejemplo, lo que ha hecho Pedro Sánchez es súper interesante, en términos de darle más poder de decisión, por ejemplo, a los militantes de base, y no seguir replicando esta lógica desde arriba que se construye la estructura que es tan propia de la izquierda. Y yo creo que eso es saber leer bien los tiempos que vienen ahora. Lo otro es el tema de que, por contraparte, evidentemente, lo que tenemos es una derecha absolutamente poderosa, pero no cualquier derecha, porque han emergido diversas derechas. O sea, ha habido una emergencia realmente preocupante, a mi juicio, de una derecha más bien extrema, ultraconservadora. En Chile claramente José Antonio Kast intenta representar eso, pero también lo podemos ver en otros países como los que mencioné. Y por último, yo diría que también los partidos están viviendo una crisis que a veces se refleja en una especie de tentación movimentista. Da la sensación, a propósito de lo que decía Montes, de esta
dicotomía que existe entre poder, política, etcétera, que como que la solución es abandonar la grande o vieja estructura y crear movimientos, pero movimientos que justamente no están reflexionando esto, que es el proyecto histórico que le van a ofrecer al país. O sea, un caso es, no sé, el movimiento de Macron en Francia, o lo que está haciendo hoy día parte de la democracia cristiana en Chile, que ha renunciado y quiere generar como suerte de plataforma movimentista. Yo no sé tampoco si ese sea, digamos, la solución al problema que estamos viviendo, y por eso es importante debatir sobre el proyecto histórico, porque los socialistas habitualmente hemos hablado de proyecto histórico, no de relato. La derecha habla como del relato, el relato es como que se diluye en un par de años. El proyecto histórico del socialismo chileno hoy día yo creo que es el que necesita ser actualizado, y a mi juicio ahí hay que decir que la última gran actualización del proyecto histórico del socialismo chileno, a mi juicio, lo hizo la Renovación Socialista en los años 80, como corriente intelectual. Después del programa del 47, después de lo que pasó con el golpe militar, etcétera, la reflexión que hizo en ese momento la Renovación, a mi juicio, es clave para poder entender cómo actualizamos el proyecto histórico de ahora en adelante con los nuevos contextos que estamos enfrentando. Y ahí yo quería recalcar 4 pilares fundamentales que permiten, digamos, situar este análisis. En primer lugar, la reconciliación socialismo-democracia en los años 80, que hoy día parece como evidente, pero no era tan evidente en ese tiempo. Y hay que decir que la nueva izquierda emergente en ningún momento han estado promoviendo ninguna salida de tipo rupturista o ultrarrevolucionario. O sea, la democracia es una cuestión que es transversal en toda la izquierda y también en el Frente Amplio, por ejemplo, donde está esta nueva izquierda emergente. Lo otro fue la aceptación del mercado como productor de bienes y servicios, pero un mercado que lamentablemente nunca fue del todo bien regulado, y que de alguna manera nos lleva a otro problema, que fue como perder un poco esta identidad, ser tildados como de inconsecuentes, porque no se supo, digamos, en ningún momento poner coto a este modelo neoliberal tan brutal que tenemos en Chile y que se expresó en los 20 años, casi 30 años que llevamos de democracia. Lo cuarto, yo diría que también es central, es el tema del abandono como del leninismo como método de organización en su momento. O sea, salvo el Partido Comunista, yo no veo tampoco, ni siquiera en el Frente Amplio, como una estructura que se acote como al centralismo democrático. Más bien, la participación transversal, horizontal, es como la tónica, y es algo que el Partido Socialista en su momento planteó con fuerza, pero que fue un poco quedando de lado después. Y por último, otro pilar fundamental con lo que yo resumiría lo que fue la renovación, el tema del movimentismo, que tampoco es algo que se logró llevar adelante de buena manera, y que tenía que ver básicamente con la imbricación o con esa relación o con ese nexo necesario que tiene que existir entre los partidos y los movimientos sociales y las nuevas demandas que van emergiendo. Y evidentemente eso los partidos lo fueron de lado a la medida que participaron de los gobiernos. Y ahí está toda la crítica a la burocratización y a hacer política desde la oficina, ¿cierto? Desde el ministerio, etcétera, y no estar realmente involucrado con los movimientos sociales y no entender los problemas que van emergiendo. Entonces, sobre esa base, yo creo que, rescatando lo que fue este pensamiento de la renovación socialista hoy día, si la pregunta es continuidad o ruptura, yo creo que es un poco de ambas. O sea, no se puede pretender desconocer todo lo que se ha hecho antes. A propósito de la pregunta sobre los gobiernos democráticos, yo no soy de los que cree que hay que renegar de todo lo que se hizo, y tampoco soy de los que cree que todo lo que se hizo fue malo. Y yo creo que una de las razones que llevó a la nueva mayoría a perder su identidad es no rescatar justamente lo que se hizo en gobiernos anteriores, porque indudablemente que se avanzó en temas de derechos sociales, de políticas públicas, pero que falta, estamos de acuerdo que falta. Pero no creo que la solución tampoco sea decir todo lo que se hizo antes estuvo mal, sino que analizar qué es lo que se hizo mal y lo que se hizo bien, y a partir de eso seguir construyendo. Digamos, la historia no empieza con nosotros. Y sin embargo, tenemos que entender cuáles son los temas que le importa a la gente fundamentalmente hoy día cuando uno conversa con ellos en distintos espacios. Yo creo que la derecha efectivamente supo leer muy bien ese momento. Efectivamente la gente necesita saber que va a tener trabajo, necesita saber que si necesita recurrir a la seguridad pública va a funcionar, necesita saber que la redistribución de la riqueza va a llegar en términos reales. La gratuidad trató de hacer eso un poco, pero yo creo que las capas medias no sintieron eso, por ejemplo, en el último gobierno de la presidenta Bachelet. Y eso fue algo que quizás nos llevó a alejarnos de ese mundo que tradicionalmente votaba por nosotros, pero que en esta última elección fue a votar
por la derecha porque encontró más certeza y más seguridad en el proyecto que ellos ofrecían. Y por lo tanto creo que los temas del futuro, como para ya ir terminando y expresar cuáles son los elementos fundantes de este nuevo proyecto histórico, tienen que ver con cuestiones que como país y el mundo entero va a empezar a enfrentar y sobre los cuales a mí me preocupa que la izquierda no tiene mucha respuesta. A mí me preocupaba mucho el tema de la era digital. Hay un panel que va a profundizar sobre eso, pero esto, digamos, va a generar grandes consecuencias en todos los niveles de la sociedad. O sea, en el mundo del trabajo por el tema de la robotización, pero también en la política y en la democracia, porque hemos visto estos escándalos como el Cambridge Analytica, etcétera, y la derecha supo hacer eso muy bien en la última elección. Yo estoy seguro de que hay compañeros que trabajaron como en la brigada digital de la campaña de Guiller, por ejemplo, y estábamos con palitos de fósforo mientras la derecha estaba, digamos, ocupando las herramientas tecnológicas que sirven para influir en la política democrática a propósito del tema de las redes sociales, etcétera. Y junto con eso creo que también, evidentemente, es muy importante los efectos que va a generar, o que ya está generando el cambio climático, y sobre los cuales yo tampoco he visto desde la izquierda una posición muy clara, ni saber cómo enfrentarlo. Otro elemento, aterrizándolo a la realidad chilena, y ahí comparto con Ernesto, evidentemente el modelo de desarrollo, y que se conecta con lo que acaba de decir. Evidentemente Chile no puede seguir compitiendo con el modelo de desarrollo que tiene hoy día frente a la competencia que nos van a generar otros países vecinos incluso. Esto de no nacionalizar el litio de una vez por todas, entendiendo que va a ser fundamental, por ejemplo, para la construcción de baterías de celulares, que es una tremenda oportunidad de desarrollo, y que nuevamente estamos viendo que está llegando capitales extranjeros, que lo están explotando, y nunca, y sobre todo al Partido Socialista, le cuesta, digamos, decir claramente, mira, tenemos que nacionalizar la industria minera en todos sus sentidos. Lo mismo pasa con otros temas como el agua, etcétera. Y por último, yo creo que también es muy importante el tema de la democracia, efectivamente, cuestionarnos, pero en todas las líneas. Y ahí, a propósito de lo que decía Ernesto sobre el tema de lo que va a vivir el Partido Socialista particularmente en este periodo, es evidente que el Partido Socialista necesita un proceso de modernización de su estructura interna. La estructura interna del Partido Socialista, para los que son militantes que están acá, evidentemente no funciona. O sea, al militante del comunal se le escucha muy poco, al del regional muy poco también, y finalmente todo termina cortándose, ¿cierto?, en una suerte de cocina que todos conocemos, y muchas veces con criterios que uno no entiende. Entonces no tiene sentido para el militante a veces hacer política en la comuna, porque sabe que a la hora de los que hubo, ¿cierto?, su palabra no va a ser realmente considerada. Y creo que eso es fundamental si queremos construir un partido, en este caso los que somos militantes del Partido Socialista, de vanguardia. Un tema que se me escapó, termino al tiro, es el tema de la modernización del Estado. Quería detenerme un poco en esto. La derecha lo está haciendo muy bien en lo que tiene que ver con la modernización del Estado. Ellos tienen un concepto de Estado claro. La renovación, a propósito de lo que decía al inicio, uno de sus grandes valores, a mi juicio, del pensamiento de ese momento, fue que había un concepto de Estado más o menos definido para la época, o sea, para los años 80, para los años 90 y el contexto que estábamos viviendo en Chile y en el mundo. Hoy día yo tengo la sensación, me quedaba esa sensación con nuestro candidato presidencial anterior, que él no tenía muy claro el concepto de Estado que queríamos desarrollar. Y yo creo, por lo tanto, podemos seguir profundizando en muchos seminarios más sobre cada uno de estos temas, que con esos elementos, digamos, sobre la mesa, debiéramos empezar a reconstruir y actualizar este proyecto histórico del socialismo chileno. Solamente decir que el socialismo chileno, o al menos lo que respecta al Partido Socialista, siempre ha tenido un proyecto histórico. El tema es que hay que ir actualizándolo, y ahí está la famosa frase, la declaración de principios, que adoptamos el marxismo como método de interpretación, pero que debe ser acompañado por una revisión sobre el constante devenir social y el progreso tecnológico. Y yo creo que justamente esa frase tan señera de la declaración de principios es la que hoy día tiene que ser el eje rector para poder avanzar en esta actualización del proyecto histórico socialista. Gracias. Gracias, Víctor. Ahora vamos con Claudia Sarmiento. ¿Se escucha? Sí. Muchísimas gracias, Paula. Yo
Para responder las preguntas sobre continuidad y ruptura, yo agarré un librito. Entonces, marqué un hito histórico para ver cómo estábamos construyendo, y de ahí hice arbitrariamente una selección de una cita que me pareció interesante. Esta es una cita del discurso de Allende, el discurso de la victoria, cuando está en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Juntos, con el esfuerzo de ustedes, vamos a realizar los cambios que Chile reclama y necesita. Vamos a hacer un gobierno revolucionario. La revolución no implica destruir, sino construir. No implica arrasar, sino edificar. Y el pueblo de Chile está preparado para esa gran tarea en esta hora trascendente de nuestra vida. Creo que las palabras del compañero Allende son tremendamente lúcidas. Porque si ustedes, como yo, comparten esa premisa, ¿es posible que uno construya sin mirar lo obrado antes? ¿Es posible definir el camino del socialismo que viene hacia adelante sin reivindicar parte de lo obrado? A mi juicio, no. ¿Es posible quebrar rotundamente con lo que se ha hecho? A mi juicio, no. ¿Significa eso no poder mirar críticamente? Tampoco. Pero evidentemente que ese ejercicio tiene que estar anclado en los contextos concretos y en las posibilidades reales que hubo al momento de tomar determinadas decisiones. Todas las generaciones jóvenes juzgan las pasadas, y eso no es extraño a mi generación ni a generaciones que me van a suceder. Y ese proceso sin duda es necesario. Pero la historia, y acá es curioso que Víctor y yo hayamos pensado lo mismo, pero no tan curioso si no militan en el mismo partido de alguna manera. La historia no comienza con uno. Y los procesos históricos trascienden a todos nosotros de alguna manera. Por tanto, a mí me parece que el pretender que un proceso histórico parta con la propia toma de conciencia en el momento en que uno está, y uno cree que con la impaciencia propia de la juventud que me abandona a poco, todos tenemos la razón y nos sentimos capacitados para mirar y apuntar con el dedo a los pasados, a mí me parece que es impropio, me parece que es poco justo. De nuevo, eso no significa que uno deba ser acrítico con lo que se hizo, pero sí significa que tienes que ser justo con los aciertos y las debilidades. Yo no reniego de los años de la concertación, creo que a esta altura es bastante claro, pero tampoco adhiero ciegamente a aquellos elementos que me parecieron que fueron completamente deficitarios. Pero lo que sí hago es mirar el contexto de la transición histórica de nuestro país, y me queda claro que fue un contexto profundamente negociado. O sea, tuvimos hasta 1998 a un dictador sentado en el Congreso, con senadores designados, con militares que frente a cualquier deseo de cambio salían a la calle y hacían un manifiesto despliegue de su fuerza. Teníamos un gobierno, por ejemplo, que trató de tener un lema sobre igualdad, y que fue rápidamente modificado cuando los factores económicos se repliegan y se llevan el dinero, y no tengo que explicarles qué significa eso y a quién afecta con mayor gravedad a las personas en este país. Y por tanto, los cambios fueron mucho más lentos de lo que nosotros podríamos haber deseado. Infinitamente más lentos, infinitamente más acotados. Pero hubo cambios. La pregunta que pienso debiéramos hacernos es cómo podemos hacer que ese piso que se ha alcanzado sea un piso, no un techo. Y cómo, como socialistas, podemos continuar en una senda que creamos nos permita emanciparnos de las estructuras de opresión que de alguna manera permanentemente como socialistas hemos buscado apuntar. Si en el pasado esas estructuras de opresión estaban asociadas a la inversión extranjera en los bienes de producción, tal vez esa misma estructura de opresión puede estar presente o no, pero tal vez ahora la pregunta debe ser distinta. Y son otros desafíos los que vamos a encontrar.
Pero eso hay que hacerlo con las mismas constricciones que de alguna manera tuvimos en el pasado. Si uno quiere construir, para construir en democracia, hay que hacerlo sumando votos. Y hay que hacerlo sumando votos en las urnas, y hay que hacerlo sumando votos en el Congreso. Y eso, en algún minuto, implica definir cuáles son nuestros mínimos y cuáles son nuestras capacidades de margen de negociación. Y sé que suena horroroso, pero lo que les estoy diciendo viene de un pragmatismo profundo de alguien que pasó los últimos 4 años en el gobierno y que de buena fe trató, junto con otras personas, de avanzar. Y uno puede imaginarse que el consenso es algo evidente, que todos los socialistas tenemos, por ejemplo, la misma visión sobre los derechos sexuales y reproductivos. No es así. Uno puede pensar, como socialista, que todas las personas tienen consenso sobre cuáles son los derechos que le asisten a los pueblos indígenas. Eso no es así. Y en ese ejercicio de tratar de avanzar, debes encontrar un punto medio entre plantear tus demandas como una quimera y algo que te permita avanzar y tener un piso sobre el cual construir hacia el futuro. Ese pragmatismo, al menos, es el que a mí me inspira. Ustedes pueden compartirlo o no y después pueden hacerme preguntas horrorosas, para mí. Pero es la forma en la que a mí me ha tocado ver las cosas. Hay algo que habitualmente nosotros obviamos y que, de nuevo, estando del otro lado de la vereda, no en el lado al que uno le exige a otros, sino que en el lado al que uno es convocado, y es que uno creo que a veces obvia la condición humana en todos nosotros. El egoísmo, el individualismo, el autoritarismo, el sectarismo, la envidia, la avaricia, la ignorancia, la vanidad, no se lavan con el socialismo. Están presentes y hacen que trabajar, a construir consensos, a hacer equipos, sea complejo. Y eso es complejo en un nivel micro y es complejo en un nivel macro. Y eso impacta y exige respuestas individuales, pero también institucionales. Y felizmente hemos podido en parte avanzar en estándares en relación a la materia, y por ejemplo, las normas que tenemos y los nuevos estándares sobre transparencia y probidad nos han permitido fiscalizar algunos actos que en el pasado no nos habrían horrorizado. Entonces, en mi opinión, la trascendencia de un proyecto socialista nos obliga a mirar mucho más allá de la propia impaciencia y nos convoca al trabajo inmediato y a la reflexión. Las actitudes puristas, a mi juicio, que buscan apuntar con el dedo a quienes son los verdaderos socialistas versus a los que no son verdaderos socialistas, me parecen complejas y no las comparto. Pensar en que existen corruptibles e incorruptibles y un discurso muy a la Robespierre de cómo vamos avanzando y con quién se podía lograr o no, no me parece que sea adecuado. Creo que ninguno de nosotros debería erigirse como un censor de los demás, pero sí debiéramos tener ciertos estándares en los cuales debiéramos alcanzar acuerdos y a partir de esos definir cómo vamos a avanzar, pero sin el ejercicio inquisitorio que está asociado. Nada es lo mismo, pero todo se parece de alguna manera en esta lógica de continuidad y de ruptura. Y en este país no tengo que explicarle al Partido Socialista cuánto costó recuperar la democracia. Porque acá, perdonen que hable del Partido Socialista, o al socialismo a secas. La democracia en este país se pagó con sangre. Y creo que tenemos la responsabilidad histórica de cuidarla y tener en eso un elemento determinante en nuestro quehacer. Y en ese trascender, entonces, yo veo una dicotomía que para mí es difusa y a ratos casi dicotómica. Yo no creo que para continuar avanzando y definirnos como socialistas tenga que hacer un quiebre con lo que pasó, con lo que hicieron otros. Creo que uno debe aquilatar las decisiones que se tomaron en los contextos históricos en los que estaban y a partir de eso mirar en lo que se falló y en lo que hubo acierto. Si nuestro objetivo como socialistas continúa anclado en la justicia social, en la igualdad, en los derechos de los trabajadores y trabajadoras de este país y en el avance hacia un mundo que dé cuenta de un profundo respeto hacia el humano, nosotros debemos hacer un ejercicio de un diagnóstico que debe ser riguroso y que al mismo tiempo tiene que anclarse en una realidad que está cambiando vertiginosamente.
Y para eso hay que mirar los elementos concretos y el sufrimiento concreto y los dramas concretos que tienen las personas y ser capaces de conectarlo con fenómenos más grandes. El cosismo es un riesgo evidente y yo eso se lo dejo a la derecha, ¿verdad? Que uno dice, bueno, me venden cositas. Bueno, esas cositas también venden, eso es efectivo, pero se quedan en eso y tienen el efecto inhibidor de que tienen cualquier pérdida de potencial transformador. Pero al mismo tiempo, tenemos que ser capaces de hacer que nuestros cambios sean aprehensibles por todos. Si yo llego a un lugar y les digo, yo quiero una nueva constitución porque quiero un Estado social, democrático y de derecho, y les hablo sobre las estructuras, depende de mi interlocutor, a lo mejor me va muy bien en una facultad de Derecho, pero no me va a ir tan bien en una comuna donde no tengo académicos integrando un foro o profesionales de esa disciplina o profesionales a secas. Y las personas viven en carne propia todos los días los costos de un mecanismo como el mercado que los excluye, los segrega y los hace padecer enormes injusticias. Eso sí lo van a entender y eso sí van a necesitar una respuesta concreta. Yo pensé en algunos desafíos que tenemos que enfrentar y para los cuales como socialismo debiéramos tener respuesta. Y el primero que pensé fue a propósito de una reunión que tuve hace poco con no me maten, con unos empresarios, y ellos me comentaban que más o menos un 60% de las tareas que hoy hacen trabajadores van a ser automatizadas en el futuro, porque van a ser tareas que se va a hacer a través de inteligencia artificial. Eso significa que un 60 o un 70% de sus trabajadores en un plazo de 3 o 4 años puede perder su trabajo. Pocas veces había escuchado algo más dramático que aquello. ¿Qué respuesta le das a esas personas cuando nos hemos encargado? Muchísimas gracias. Cuando tenemos una educación que en este minuto educa para analfabetismo. ¿Qué respuesta como socialistas vamos a tener como aquello? Porque no podemos tapar el sol con un dedo. Necesitamos una economía verde, una economía que deje de pensar que el avance y el futuro está anclado en la depredación de nuestros sistemas naturales, porque eso es pan para hoy día y hambre y muerte para mañana. Con la globalización las barreras se vuelven difusas, se vuelve difuso además el rol del Estado. Si usted tiene una migración como la que estamos teniendo, bien vale la pena, por ejemplo, preguntarse cómo los sistemas previsionales que son tan febles y que dejan a nuestros ancianos en una condición de precariedad y de pobreza garantizada por el Estado, ¿cómo vamos a otorgar y construir una vejez más digna pensando que tenemos migrantes que pueden ir de un lado a otro? ¿Cómo nos llevamos ese problema que va a empezar a ser profundamente transnacional, así como otros problemas? Y por último, y perdón que me exceda, mi corazón feminista no puedo dejar de hablar de esto, hablemos de igualdad, pero hablemos de igualdad en serio. Yo siento que en el análisis que existe sobre la injusticia habitualmente pecamos de mirar como único factor determinante la clase. Pero el socialismo no puede ser ciego frente al elemento funcional del patriarcado, del colonialismo, del racismo. Y eso no es un discurso de nicho, no es un discurso en el que yo me paro y le hablo a las mujeres, y me paro y le hablo a los indígenas, y me paro y le hablo a los afrodescendientes. Es un discurso que de alguna manera mira una sociedad que valida mecanismos de exclusión. Las manifestaciones que estamos viendo no son demandas nuevas. Lo que tenemos acá es solo acumulación de indignación. Y para eso nosotros debiéramos, como partido, tener una respuesta distinta a la que hemos dado hasta ahora. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Agradezco el espacio y sobre todo la oportunidad de las preguntas que nos convocan. Y declaro también que mi participación aquí no es solamente por un interés personal de estar en esta conversación, sino que representa el interés que tenemos como Izquierda Autónoma de dialogar precisamente en torno a temas tan sustantivos como los que convoca este seminario. Por eso están presentes en la sala también la secretaria general y expresidenta de la FECH,
de Izquierda Autónoma, Valentina Saavedra, y nuestra secretaria política y ex encargada programática de la candidatura de Beatriz Sánchez, Javiera Toro. Y yo preparé, digamos, un texto que quiero compartir para respetar también el tema de los tiempos y ojalá dejar bien sentados los puntos que quiero compartir con ustedes. Someter a revisión crítica el legado de la concertación como condición para repensar el proyecto socialista no ha sido una tarea evidente para la izquierda. Durante demasiado tiempo, este ejercicio ha sido descartado por la imposición mecánica de la idea según la cual frenar a la derecha era algo incompatible con dar esa discusión. Paradójicamente, es el propio imperativo de frenar a la derecha lo que esta evasión ha terminado por dificultar. Este mantra sigue fresco como uno de los principales obstáculos para imaginar y fabricar una salida a la hegemonía neoliberal, hoy incluso entre las fuerzas de cambio. Por eso nuestra participación en este debate. Necesitamos alianzas sociales y políticas amplias para sacar a Chile del neoliberalismo, pero sobre la base de nuevos consensos. Y estamos a disposición de construir esos consensos y las articulaciones necesarias para convertirlos en realidad. Ahora bien, aunque postergado, este debate no se da hoy día sobre una tabula rasa. Hay quienes creyeron y todavía lo hacen que el gobierno de la nueva mayoría fue ya la puesta en obra de una revisión crítica del legado de la concertación y que como tal supuso el fin de la transición y el inicio de un nuevo ciclo político. Lo necesario desde este punto de vista sería defender su legado, apretar algunas tuercas para superar desde allí a una derecha que llegó a entorpecer un proceso supuestamente ya iniciado. Soy de los que piensa que de imponerse esta autocomplaciente tesis, la derecha tiene para rato, y que más bien el derrotero de la nueva mayoría demuestra la necesidad de una revisión mucho más sustantiva y radical en el sentido de ir a la raíz del legado concertacionista. Con todo, al haber tenido mayorías parlamentarias y encarnar el ascenso del alma progresista, entre comillas, de la concertación, la nueva mayoría sí permitió demostrar dos cosas: que ni el problema eran solo las cortapisas de la derecha y la democracia cristiana, ni la solución el cambio en las correlaciones internas de la coalición. En tal sentido, tuvo la virtud de poner en primer plano los límites del propio ideario progresista, sus prácticas políticas y también los límites del esquema binominal de la transición. Entonces, desde una posición que aboga por una refundación del proyecto socialista, me referiré a tres elementos que considero fundamentales para superar esos límites y abrir un nuevo ciclo político. No intentan de modo alguno agotar la discusión. Yo estoy muy de acuerdo, por ejemplo, con varios de los giros que propone Ernesto en esta discusión, pero intentaré apuntar estos porque me parece que son los aspectos que la coyuntura nos plantea como muy ineludibles y son en torno a los que creo hay más diferencias también entre las izquierdas emergentes y las izquierdas históricas, y por lo tanto hay más necesidad de conversar sobre estos puntos. El primero es la necesidad de superar la forma subsidiaria del Estado y su correspondiente concepción de los derechos. Pese a la abundante retórica progresista con que las reformas del último gobierno fueron defendidas y al haber supuesto un aumento del gasto social, se mantuvo el esquema de subsidio estatal a la acumulación privada que ha sido un pilar de la transición. Este capitalismo de servicio público, que expande la mercantilización de áreas claves, ya no para el intercambio de bienes, sino para la propia reproducción de la sociedad, es problemático en dos niveles. Orada las capacidades de la sociedad para determinar democráticamente, por medio de la deliberación y la política, cómo ha de resolver los desafíos ligados a su reproducción y al desarrollo de la cultura, y produce dinámicas expropiatorias de libertad y soberanía sobre la vida que degradan las posibilidades mismas de la democracia, pues impiden el ejercicio de la ciudadanía y construyen las bases de la desarticulación social. En otras palabras, si cada vez más aspectos de la vida de las personas se dirimen en el mercado y no a través de la política, ¿por qué la población habría de participar o siquiera interesarse en los asuntos públicos? Así, más que un problema reducido al lucro o a la distribución de bienes públicos, el Estado subsidiario es un problema para la democracia y como tal representa una regresión conservadora. Por cierto, los límites históricos y las correlaciones de fuerza son fundamentales para entender por qué se ha optado por ir en una dirección y no en otra. Pero me parece que se ha abusado demasiado de esa discusión. Y el hecho es que hoy, en Chile, se habla de derechos para referirse a cualquier cosa, llegando al absurdo de equiparar, por ejemplo, bonos con derechos, sin considerar las dinámicas clientelares y desmovilizadoras que estas políticas producen, condicionando las formas posibles de participación y empoderamiento político subalterno. Desmantelar el Estado subsidiario, entonces, para construir en su reemplazo un Estado garante de derechos sociales,
solidariamente financiados y universalmente gratuitos es fundamental para reconstruir las condiciones materiales de una democracia más sustantiva y para establecer condiciones que posibiliten una mayor soberanía de las personas sobre sus vidas individuales y colectivas. Y en ese sentido, condiciones para el ejercicio de la libertad, esa bandera que nos robó la derecha. Y aquí no propongo inventar la rueda, creo que hay que, por ejemplo, actualizar muchas de las ideas que estaban contenidas, por ejemplo, en la concepción de democracia y socialismo en el programa, en los fundamentos teóricos del programa del 47, del Partido Socialista. Segundo, abandonar el estatismo y organizar contrapoder en la sociedad. Los partidos de la izquierda tradicional chilena no han sido ajenos al decurso de la mayoría de los partidos de masas de Occidente desde la década de los 70 y los 80. Su progresiva retirada de la esfera de la sociedad civil hacia la esfera del Estado. Este proceso ha implicado, por un lado, una progresiva alienación de la izquierda con respecto a las fuerzas sociales que solía organizar y cuya movilización era el fundamento del cambio histórico, y por otro, una creciente mutación en el carácter y propósito de los partidos mismos, ahora más preocupados de mantenerse en el aparato estatal que de organizar fuerzas que modifiquen los fundamentos y fines de la acción estatal misma. Así, garantizar una gobernabilidad sin conflictos sociales y un apoyo electoral a cualquier precio, incluso al de mimetizarse con nuestros adversarios, ha pasado a ser una preocupación mayor que impulsar o simplemente respetar formas autónomas de participación y politización. El saldo es una desacumulación brutal de fuerza social y política desde abajo, que impide ahora, y creo que por un buen tiempo lamentablemente, hacer frente al avance de la derecha en la sociedad. Es cierto que los procesos estructurales de fragmentación social e individuación están en la base del desfonde de los partidos de masa, de la democracia popular, si quieren. Pero también es cierto que el desdén e incluso el desprecio por reconstruir estos lazos han terminado por hacer de la política de izquierdas muchas veces una herramienta de escasa utilidad para las mayorías sociales y sus intereses. La capacidad transformadora de la realidad, pensamos, reside en la autoorganización de las mayorías trabajadoras y su autonomía política, no en su suplantación desde el Estado. Por eso el dilema de la izquierda no reside en encontrar un lenguaje que haga más sentido a la gente, como si su tarea fuera representarla desde una afuera que está arriba siempre, sino en organizar una fuerza social, un contrapoder capaz de desplegar formas de convivir y producir que vayan ampliando los límites de lo posible y creando capacidades materiales de construir una sociedad distinta. La importancia que de hecho tienen los debates, el tema del lenguaje, de acercarse a la gente, es precisamente un reflejo de cómo esa alienación respecto de la fuerza social mayoritaria se ha producido. De lo contrario, creo, solo contribuiremos a crear nuevas clases dominantes. En suma, de lo que se trata es de democratizar el Estado para socializar el poder. De nuevo, aquí no es inventar la rueda, es recuperar ciertas cuestiones del socialismo original. Y en tercer lugar, confrontar la captura empresarial de la política. La adopción en la izquierda de mucho del ideario neoliberal no ha sido producto ni solo ni principalmente de los debates teóricos que se desarrollaron en sus fuerzas dirigentes desde los años 80. Tales cambios han sido más bien la resultante de la creciente influencia de los intereses del gran empresariado sobre sus principales cuadros políticos y técnicos. En nombre de la gobernabilidad, durante la transición se gestó una íntima relación entre las élites políticas y económicas, relación especialmente perceptible en la llamada puerta giratoria, por la que innumerables dirigentes políticos desfilan entre altos puestos del Estado y los directorios de las empresas más poderosas. El resultado ha sido una transformación profunda en la orientación política de las élites políticas de la izquierda histórica. Esta colonización empresarial de la política no se expresa solo en los casos más bullados de corrupción, no es un tema de hacer cosas ilegales o hacer cosas inmorales. Por el contrario, alude a la naturalización con que la élite política asume el interés particular del gran empresariado como un interés universal y pone a su disposición, en nombre del beneficio del país, de la cooperación público-privada, los recursos políticos, económicos, administrativos e incluso coercitivos del Estado. Ministros de Hacienda, que tras diseñar reformas a las pensiones pasan a ser asesores del gremio de las AFP, ministros y subsecretarios de Educación, que tras diseñar e implementar políticas de acreditación y financiamiento pasan a consorcios privados lucrativos de la educación, ministros y parlamentarios que tras diseñar políticas laborales pasan a emprender en el campo de la mejora de los climas laborales en las empresas y el manejo de los recursos humanos,
empresas oligopólicas y rentistas que resultan las principales financistas de los partidos y los caudillos de la izquierda. Esta verdadera captura empresarial de la política es uno de los principales obstáculos para construir un sistema político capaz de procesar conflictos sociales legítimamente. Y como tal, debe suponer un punto de no retorno para las fuerzas de cambio. Este es el problema detrás, por ejemplo, de que muchas de las orientaciones de las reformas de la nueva mayoría fueran torcidas y que no se necesitaran los votos de la derecha para torcerlas. Porque muchos de los intereses del gran empresariado ya estaban representados en parlamentarios, en gabinetes, representantes de las modalidades de acumulación más características de este capitalismo de servicio público, lobistas, tecnócratas de la educación, de la salud, de las ISAPRES y de los oligopolios coludidos. Terminando, si en algún ámbito hay que levantar una barrera muy rígida, es en el de enfrentar la captura empresarial de la política, que creo, y quiero decirlo muy sinceramente, no es un problema solo de las fuerzas tradicionales de la izquierda, también de las emergentes. Si no logramos vincular nuestras herramientas políticas, parlamentarios, partidos, a fuerza social organizada, esa captura está también a la vuelta de la esquina. Siendo realistas, la lección política es que la doblegación de la hegemonía neoliberal, incluso cambios tendientes a desarmar gradualmente desde el estado de esa reproducción, solo puede ser obra de las propias mayorías sociales y sus organizaciones, a partir de una amplia alianza social y un entendimiento político de las fuerzas democráticas resueltamente dispuestos a enfrentar esta captura empresarial. De nuevo, tampoco inventando la rueda, cómo podemos, por ejemplo, actualizar lo que en su minuto fue la tesis del Frente de Trabajadores, que también fue producto de un aprendizaje de lo que se hizo y no se pudo hacer desde el Frente Popular, en las alianzas con las variantes más nacional populares, con Ibáñez, por ejemplo. Para cerrar y terminar, solo una idea. Acoger estos elementos supone, por cierto, andar un camino complejo y no lineal de construcción de acuerdos, uno que no resultará en avances de la noche a la mañana, lo tenemos muy claro. Pero como izquierda autónoma estamos dispuestos a andar ese camino. Y de hecho ya hemos sugerido algunas formas de hacerlo. En la segunda vuelta presidencial, por ejemplo, propusimos un conjunto de medidas para fundamentar un apoyo del Frente Amplio a la candidatura presidencial que entonces apoyaba el Partido Socialista, sobre la base de garantizar respuestas antisubsidiarias y democratizadoras a algunas de las demandas sociales más sentidas por las mayorías. No hubo acogida en ese momento, pero la necesidad y la legitimidad de esas banderas permanece intacta, al igual que nuestra voluntad de situarlas en el centro de cualquier entendimiento, cualquier articulación entre las fuerzas de cambio. Muchas gracias. Gracias Francisco, gracias a todos los panelistas. En honor al tiempo vamos a reducir un poco la estructura que planteamos al comienzo. No va a haber ronda de preguntas entre los panelistas, pero sí del público hacia los panelistas. Unas 3 o 4 para quienes quieran preguntar, se abren las palabras. Vamos a acumular de 4 preguntas para luego exponer. Compañeros, compañeras, mi nombre es Gustavo Ruz. Solo revelar 2 tópicos muy rápidos, si estamos contra el tiempo. Primero, me llama mucho la atención que haya sido solo Neto el que haya planteado como uno de los ejes del cambio constitucional. O sea, entiendo que si las reglas del juego están establecidas constitucionalmente y nos amarran desde esa superestructura, ¿no? Es muy difícil que podamos hacer cambios de hechos sociales, porque cada vez nos atrapan, ¿no? El Tribunal Constitucional es un claro ejemplo de eso, de un proceso de regresión profundo y un ataque sistemático a procesos democráticos o a lo que nosotros queremos como democracia. Primera pregunta, digamos, ¿qué pasa con...? O sea, ¿vamos a cambiar la Constitución? ¿Estamos trabajando para cambiar la Constitución? Y si ustedes creen posible que hay un cambio posible sin ese proceso tan fundamental. Y el segundo es que yo entiendo que estamos todos claros en que hay un alejamiento político, estratégico, social, económico, bla, 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 de las directrices de cómo hemos enfrentado como izquierda, ¿verdad?, el proceso político en el último tiempo con, entre comillas, el pueblo, la gente, la ciudadanía. Bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo? Esa es la pregunta. ¿Cómo? ¿Vamos a volver a recuperar los medios de comunicación? Que no tenemos ninguno. ¿Vamos a empezar a exigir que nuestros dirigentes empiecen a trabajar en las bases? ¿Vamos a empezar a involucrarnos en la Junta de Vecinos? ¿Cómo? La pregunta es ¿cómo? Muchas gracias. Gracias. He observado que en las distintas intervenciones
ha surgido esa máxima que para entender el presente hay que ir a la historia y se quiere entender el presente para proyectarse en el futuro. Y frente a eso me produce una siguiente reflexión. Si uno analiza lo que pasa en el año 47 con el eje programático del Partido Socialista, no es casualidad que en Europa se están sentando las bases precisamente de un nuevo contrato social que se llamó el Estado del Bienestar, en donde por diferentes razones y objetivos acuden conservadores, liberales y socialistas. Por lo tanto, yo creo que la dialéctica de la historia, la reivindicación de la ciudadanía y la astucia de la inteligencia es lo que permitió generar en el continente europeo unas tasas de crecimiento como nunca antes vistas, un aumento del bienestar, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, cuando habla Víctor, dice que el gran avance, y lo comparto, que hizo el socialismo chileno fue la reivindicación de la democracia como el espacio. Eso fue en la década de los 70, es decir, prácticamente 30 años posterior a lo que sucedió allí. Por lo tanto, yo creo que la reivindicación también de la ciudadanía, que es un concepto eminentemente liberal, de la política liberal, mantenida por Marshall, por Dahrendorf, etcétera, 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 es otro elemento que nosotros tenemos que entrar a considerar, y lo que ha sido el elemento que enlaza las realidades políticas es la astucia y la inteligencia y no los maximalismos que a veces queremos pretender entre sistema capitalista o no capitalista. El sistema capitalista en el estado del bienestar fue la conclusión de Heller, en donde la homogeneización social podría permitir que la lucha del proletariado en las barricadas fuera traspasada a la política fiscal redistributiva, que posteriormente el ascenso del neoliberalismo, que no es solamente ni se circunscribe a una receta económica, sino que representa la supeditación de la política a la economía, del individualismo frente a lo colectivo, un individualismo casi narcisista, que representa la atención fundamentalmente al sistema financiero y no a la estructura productiva, más los elementos que hoy día están presentes en el escenario nacional e internacional, como la disrupción de las tecnologías, que ha provocado tantos y tan profundos cambios como nunca antes en la historia, y también el cambio climático, que antes se decía que los factores de producción eran tierra, capital y trabajo. Hoy día esa tierra es el cambio climático y sin escenario, ni capital, ni trabajo, ni nada. Y esa disrupción de tecnologías también va a generar esa robotización que para los socialistas tenemos que tener mucha atención, entre otras cosas, porque va a disminuir el trabajo, el tema de los salarios dignos y, por otra parte, nuevas posibilidades, como se está discutiendo en Europa, de impuestos a esa robotización para generar un mínimo estándar, como lo decía Marshall, de sobrevivencia a la gente y a los ciudadanos de ese país. Nada más. Dos más preguntas vamos a aceptar. Ya, aquí, luego allá. Hay un aspecto que tiene que ver con el enunciado de politizar la política, que no ha sido explicitado claramente. En el fondo del neoliberalismo y su forma de poder sostenerse está el consumismo. Este consumismo nos crea una esclavitud que nos induce a consumir. Estamos obligados a trabajar hasta el agotamiento para satisfacer las necesidades de consumo al que nos induce el neoliberalismo. Entonces, ese círculo vicioso es dable de romper. ¿Una mujer? ¿Había levantado la mano? Bien. Buenas tardes, mi nombre es Mirta Corbalán y les cuento que yo soy nieta de uno de los fundadores del Partido Socialista, de uno de los que redactó la declaración de principios del Partido Socialista, con un padre luchador también socialista, la cual era intelectual, pero no era ese solamente sus intereses. Él luchó en la calle, junto con los palestros, que no eran tan intelectuales,
pero sí, eran tremendamente luchadores y preocupados de su gente. La pregunta mía es la siguiente. El Partido Socialista se alejó absolutamente con la concertación y luego con la nueva mayoría de la premisa, de la ideología, de lo principal que era el proletariado, el pobre. Hoy día, con eufemismo, se les llama vulnerables, pero son gente pobre. La Victoria nació justamente con los palestros y con mi padre. Entonces, la pregunta que yo le hago al Partido Socialista hoy día, se la hago a Víctor Díaz. ¿Qué piensa hacer? Porque yo creo que es importante hacerse una autocrítica de lo que se ha venido haciendo. Se han preguntado por qué surgió el Frente Amplio, por qué gente joven, de la cual eran niños, luego comenzaron en el 2006, después el 2008 con unos pingüinos, y después el 2011, donde no solo luchan por sus principios y la educación gratis, sino que se hacen partícipes y se hacen cargo de la preocupación global del país. ¿Qué autocrítica se va a hacer el Partido Socialista para poder crear un partido nuevamente de izquierda? Porque hoy día yo no los considero de izquierda. Esa es mi pregunta a Víctor Díaz. Cada panelista tiene 2 minutos para responder. Igual la idea es que, perdón por insistir tanto en el tiempo, pero que cada panelista responda a una pregunta y no que los 4 respondan a cada pregunta, ¿sí? Entonces, la primera pregunta, no sé quién quiere responderla. Yo creo que da 2 minutos a todos. 2 minutos a cada panelista para responder generalmente a todas las preguntas. ¿Partimos con Francisco? Bueno, yo voy a responder la pregunta sobre el tema constitucional, pero no quiero dejar pasar la idea de que, para reforzar esta idea de que no todo está por inventarse y las izquierdas emergentes no pretendemos partir de cero, la experiencia que a la que alude Mirta, acerca de dónde, por ejemplo, de qué tipo de experiencias surgió el Partido Socialista y surgieron no solamente propuestas de ley, sino que experiencias sociales, de vivir la vida de una forma, son las cuestiones que tenemos que repensar. Cómo hoy día la izquierda emerge desde las luchas sociales y no solamente al calor de quedarse a cualquier precio, digamos, en el aparato del Estado. Veamos cómo van cambiando el carácter de la composición de los cuadros políticos, técnicos y sociales de los partidos. Hoy día cómo se asciende la estructura de un partido, ya no como dirigente social, construyendo comunidad, sino que de asesores, muchas veces, parlamentarios, aquí y allá. En el Frente Amplio nos pasa lo mismo, no estoy haciendo una cuestión de interpelar desde otra vereda, es un problema de la izquierda, ¿ya? Y por eso creo que el ejercicio de rescatar también las experiencias históricas es fundamental para reimaginar el futuro. Sobre el tema constitucional, sin duda el neoliberalismo no fue construido en Chile, no fue construido a punta de resoluciones del Tribunal Constitucional, no fue construido a punta de eso. No fue que haya habido un proyecto que empujó la concertación, que fue modificado por los votos de la derecha o por los enclaves autoritarios de la dictadura, que sin duda existen y tuvieron limitaciones. Insisto, no quiero descartar esa dimensión del problema. Acá hay intereses sociales que se tornaron dominantes en los partidos progresistas y de izquierda. Se tornaron dominantes, pasaron a configurar las ideologías, los fines, y son esos intereses sociales muy presentes todavía los que tenemos que erradicar. Y es en función de ese tipo de desafíos que tienen que repensarse las alianzas sociales y políticas de las fuerzas que vienen del campo de la izquierda. Hoy día la discusión de las políticas del tiempo. Hoy día los problemas vienen de allí, de la primacía de esos intereses, y no solo, insisto, tienen que haber cambios constitucionales, ¿ya? Pero ¿quién va a empuñar qué intereses van a ser los que van a hacer un cambio constitucional? Esa es la pregunta que tenemos que plantearnos como izquierda. No es posible una representación social distinta, un Estado que sea garante de derechos, un Estado que asegure una sociedad diferente con esta Constitución. El que diga lo contrario está mintiendo. Porque esta Constitución garantiza un modelo económico que está además respaldada por mecanismos institucionales que la resguardan.
favorece un tipo de democracia, eso es real. O sea, no, la pregunta que uno tiene que... Ese es el diagnóstico que todos tenemos, la pregunta es cómo lo hacemos. Si tenemos la capacidad para movilizar a un porcentaje importante de nuestra población para redefinir un nuevo pacto social, y la pregunta sobre cómo lo hacemos habitualmente se traga toda la discusión, porque colocamos la Asamblea Constituyente, que no me malinterpreten, yo estoy de acuerdo, pero se convierte en un fetiche en sí mismo y toda la discusión gira en torno a cómo vamos a hacerlo y no necesariamente para qué vamos a hacerlo. Entonces es un escenario difícil y es un escenario que veo con un grado de pesimismo no menor respecto a los próximos 4 años que viene, porque en el sistema hiperpresidencialista que tenemos, y si uno comulga con la idea del Estado de Derecho, no está dentro de las prioridades de este gobierno una nueva constitución. Pueden haber cambios que busquen garantizar que haya un menor peso, por ejemplo, del Ejecutivo respecto del Poder Legislativo, pero no distingo mucho más allá de eso si uno lee el programa del actual presidente. Ese es mi punto de partida. El programa yo lo estudié antes. Y me gustó mucho la pregunta del caballero, cuyo nombre no recuerdo, respecto al consumo. Yo creo que uno tiene que siempre moverse como en 3 lugares: la conciencia individual, el accionar colectivo y cómo todos aprendemos sobre la conjunción de ambas cosas. Y creo que en el consumo cada cual debería ser consciente en lo que consume, porque favorecemos un modelo de sociedad y una depredación social y ambiental que no es fácil. ¿Cuántas veces necesitas cambiar tu teléfono para estar a la moda y cuánto cuesta eso? Pero ese es un ejercicio que también pasa por cada uno de nosotros. Eso. Ernesto, insisto, en los 2 minutos me están presionando para cortar, así que... Sí, queda otro panel. Ya estamos en una hora bien avanzada, pero así que la verdad es que en 2 minutos voy a decir 2 cosas que no puedo entrar en las preguntas y además en las intervenciones anteriores. La primera es que me tocó hace 2 días atrás comentar el libro Chile Actual, Anatomía de un mito, de Tomás Mulián, que cumplía sus primeros 20 años. Y bueno, tuve que hacer la pega y leerlo completo, y lo recomiendo. Yo creo que ha resistido bien el paso del tiempo, y creo que ahí hay unas reflexiones sobre el tema del consumo, el tema de lo que significó el terror y el miedo en la sociedad chilena producto de la acción de la dictadura, el carácter revolucionario de la dictadura chilena, refundacional, etcétera. Yo creo que es algo que vale la pena volver a leer. Lo recomiendo. Lo segundo es que, bueno, yo quiero valorar la intervención de Francisco, porque yo creo que entrega bastantes elementos que pueden ser de acuerdo en un proyecto político de futuro sólido, no motivado por razones electorales. Además, yo también de alguna manera participé en un momento en que Izquierda Autónoma y el Partido Socialista o algunas personas del Partido Socialista emitieron una cierta declaración en torno a la segunda vuelta, y yo creo que Izquierda Autónoma hace un aporte bien especial y sustantivo en un frente amplio que es plural y que hay que irlo entendiendo mejor en su composición. Además que él es alguien bastante estudioso de la obra de Eugenio González y por lo tanto creo que es alguien que conoce la tradición socialista y es alguien con el cual se puede conversar. Y lo último que, sí, lo digo a propósito de la intervención de la compañera, yo creo que es fundamental que el Partido Socialista se sacuda de esta cosa de estado centrista en que hemos estado y definitivamente volvamos a una reconexión con el mundo social y popular, con una práctica, con una forma de vivir el partido, la militancia, que creo que es que es como la savia donde efectivamente se puede alimentar la construcción de un proyecto. O sea, yo creo que sin ese vínculo es imposible rearmar el proyecto socialista en un sentido histórico. Ya, tengo poco tiempo, fui interpelado y hay que pasar al otro panel. Así que al grano,
primero agradecer la pregunta de la compañera. Me iba a mencionar estas cosas, básicamente que como que el PS se alejó un poco de la gente, ¿no? Un partido de izquierda, qué pasó con el Frente Amplio, el tema de la generación de los pingüinos, el 2011. Partir de atrás para adelante, yo soy de la generación de los pingüinos, justamente, puede que me vea más viejo a lo mejor, pero fui presidente del Instituto Nacional el año 2007, justo un año después del 2006, participé activamente en la universidad en las protestas del año 2011, y sin embargo, si bien yo siento cierta simpatía e incluso en cierto grado de admiración por varios dirigentes del Frente Amplio, decidí quedarme en el Partido Socialista, y milito de los 15 años, y decidí quedarme en el Partido Socialista porque creo que junto con el Partido Comunista siguen siendo los partidos de la clase trabajadora del país. Y yo he tenido la oportunidad de recorrer Chile, conversar con la militancia, y ahí lo que uno ve es justamente a los pobres, lo que uno ve es al proletariado. Otra cosa es que el Partido Socialista, a mi juicio, como muchos partidos, y el riesgo que corren los partidos, digamos, al llegar al poder y entablarse ahí, es el clientelismo brutal. Yo diría que la mayor crítica que le hago al Partido Socialista son los niveles de clientelismo interno que existen. Y lo mismo ocurre en el PPD, lo mismo ocurrió en la DC, y eso pasa por alejarse justamente de ese proletariado o ese votante que finalmente sigue sintiendo simpatía por el partido, pero que hoy día prefiere nuevas alternativas. Por eso que yo planteaba el tema de la armonización de la estructura, yo creo que el Frente Amplio nos ha dado cátedra y ejemplo de que las cosas se pueden hacer de abajo hacia arriba y no necesariamente de arriba hacia abajo. Y creo que tenemos que aprender de ello en ese sentido y complementarnos también. Por lo tanto, simplemente decir que yo creo que el Partido Socialista sigue siendo el eje articulador y fundamental de la izquierda chilena, sigue situado en la izquierda, a mi juicio. Estos debates nos ayudan justamente a ver cómo avanzamos, cuáles son las autocríticas que hacemos, pero no comparto en ese sentido la frase de que no sea un partido de izquierda o que no esté, digamos, imbricado en el mundo popular, porque yo lo he visto todos los días, digamos, en las oportunidades que me ha tocado hacer política. Eso. Gracias a todos y a todas por asistir. Damos por finalizado el panel. Gracias.